Hola a todos, ¿qué tal? El 16 de julio de 1950 ocurrió en el mundo un terremoto deportivo, lo que se conoce como el Maracanazo, un partido la final del Mundial que se disputaba Brasil contra Uruguay, y Uruguay no era el favorito, y Brasil era una fiesta, y habían celebrado antes de tiempo por todo lo alto, con caravanas y fiestas, y por todos lados, por todo el país. Y entonces los uruguayos le voltearon el partido 2-1. Uno de los una de las víctimas de este partido histórico fue Moacir Barbosa, que era el arquero de la selección brasileña, quien se convirtió a partir de ese momento en el enemigo público número uno de la nación. Cuentan en las crónicas y en los textos que escribió Eduardo Galeano, ese otro genial uruguayo, que Barbosa un día fue a comprar pan a la panadería, y una mujer agarró a su niño de 6 años y le dijo: mira, ahí está ese hombre que hizo llorar a 200 millones de brasileños. Y esta suerte de maldición, ¿no?, lo persiguió hasta el día de su muerte, si mal no recuerdo fue en el 2000. Al día siguiente de su muerte, un diario puso un titular grandazo que decía: la segunda muerte de Barbosa. Estas historias de fútbol, que es además una pasión mundial, es sumamente interesante. Hay una suerte de rechazo también de parte de cierta intelectualidad, ¿no?, que ven en el fútbol un deporte de brutos y qué sé yo, y no se escaldan al decirlo, ¿no? Y sin embargo, deberían darse cuenta que el fútbol no es solamente una cuestión de 11 jugadores contra 11 jugadores, se juega mucho más. Hay historias terribles y hermosas, emocionantes, de la vida de muchos buenos futbolistas, que los malos también hay, y pésimos también, por supuesto, ¿no?, como en todo deporte. Pero el fútbol es una pasión mundial, es una pasión que se enraiza en el cuerpo de uno, en los hinchas de ciertos clubes, o simplemente en el gusto por ver fútbol, en el gusto por ver un juego bonito, por ver no sé, las maravillas que hacía Ronaldinho, por ejemplo, ¿no?, es que no se han vuelto a ver, o el joven Zidane, qué sé yo, o Messi, ¿no?, que es el mejor jugador en este momento vivo. Durante muchos años, Eduardo Galeano, que había visto la final del Maracanazo cuando tenía apenas 9 años, si mal no recuerdo, quedó impactado de tal forma que desarrolló en él un gusto por el deporte rey, que así se le conoce al fútbol. Y durante toda su vida se dedicó a ver fútbol, a analizar fútbol y a estudiar el fútbol, pero eso era como parte de su pasión íntima, ¿no? Porque recordemos que Eduardo Galeano fue durante décadas, el intelectual más brillante de la izquierda latinoamericana, ¿no? Uno de sus libros más célebres es Las venas abiertas de América Latina, que yo me acuerdo que en el año 92, cuando lo leí, era la edición 122, la oficial, ¿no?, porque piratas se había por todo el continente. Y Galeano era además uno de esos narradores, periodistas, uno de esos periodistas que manejaban muy bien el tema del lenguaje, era un escritor al fin. Tenía mucho vuelo poético, sabía usar la palabra precisa, poner el adjetivo justo donde correspondía, y tiene lecturas que emocionan. Eduardo Galeano escribió un libro, apareció un libro ya, que se llamaba Cerrado por Fútbol, que reúne reúne buena parte de las crónicas y artículos que Galeano escribió sobre ciertos personajes del fútbol, sobre sus cuestionamientos a la FIFA, sus cuestionamientos a la corrupción que también campea en el deporte. Pues se mueven millones de dólares detrás de lo que uno ve un domingo por la tarde. Y además de justamente este personaje, ¿no?, Barbosa, el libro arranca con un recuerdo ingrato de este arquero, que luego fue contratado por la Federación Brasileña, y ya tiempo después, harto obviamente de lo que le había tocado en suerte, y recordemos que además el fútbol brasileño trasciende la pasión, ¿no? Fue con un hacha, se cuenta la leyenda, y cortó los postes del arco donde le habían metido el gol.
Se habían enterado que iban a tener unos postes, unos arcos con postes de metal. Y fue él mismo una madrugada, un poco ebrio, y cortó los postes. Y con esos postes se hizo un asado, ¿no? Un asado. Quizá, como suele ocurrir con el fuego, que todo lo transforma o que todo lo devora, buscaba de alguna manera resarcirse de ese dolor, ¿no? Que lo acompañó hasta el día de su muerte. Y es más, lo va a acompañar el resto de su vida, o hasta que se tenga memoria de aquel partido memorable, ¿no? Que cambió mucho la historia del fútbol brasileño y que además convirtió la palabra maracanazo en una posibilidad a la que se suele recurrir cada cierto tiempo en partidos importantes de fútbol en Brasil. Galliano además era un gran admirador no solamente del fútbol, sino también de varios escritores como Juan Carlos Onetti, por ejemplo. Hay una anécdota muy hermosa que cuenta que a Galeano le habían entregado el libro de José María Arguedas, El zorro de arriba, el zorro de abajo, y había descubierto en él un texto que lo había emocionado mucho. Entonces Galeano va corriendo, es más, en el texto hablaba de Onetti, y Galeano va corriendo donde Onetti, que era su amigo, y le dice, oye, que hay un peruano que ha publicado que dice que se va a matar, como efectivamente se mató, Arguedas, que ha escrito sobre vos, ¿no? Y me gustaría leerte lo que dice, ¿no? Y le lee el fragmento, un fragmento brevísimo, pero muy sentido a Onetti, que estaba de pie, ¿no? El mismo Galeano lo cuenta en un momento, y que el texto decía algo así como que Arguedas había escrito, hoy me encuentro en Santiago, tan cerca de Uruguay, ¿no? Donde está Juan Carlos Onetti, a quien solamente quisiera, antes de mi muerte, poder apretar la mano con la que escribe, ¿no? Sé que Onetti se conmovió tanto, esto lo cuenta el mismo Galeano, que cuando él levantó la mirada, Onetti tenía un tajo de humedad que le atravesaba el rostro, ¿no? Y así lo cuenta Galeano con esa voz que él tenía para contar las cosas, ¿no? Un escritor que además había variado muchas veces en tópicos, ¿no? En leyendas, en historias populares. Tenía una visión muy amplia de lo que era lo que es el sentir humano y de lo que significaba para muchas personas ciertas emociones, ciertas actividades que los emocionaban, y sabía captar justamente eso. Sus textos de fútbol en este libro que hoy les comparto, que se llama Cerrado por Fútbol, tiene ese título porque Galeano, cuando empezaba el Mundial, cerraba la puerta de su casa con un cartel que decía Cerrado por Fútbol y no atendía a nadie. Es más, mucha de la gente que trabajaba con él se quejaba de que solamente podían llamarlo en el entretiempo, ¿no? Porque el tipo cerraba todo para que nadie lo fastidiara y se ponía a ver fútbol, a disfrutar fútbol, ¿no? En este libro se cuenta además al inicio, en la presentación, que Galeano no veía los partidos, los investigaba, ¿no? Y debe ser cierto, porque estaba lleno de datos impresionantes, de datos, y además comparaciones que él mismo tuvo, por ejemplo, con Pelé, ¿no? Sobre temas de corrupción, o cómo trataban a Pelé, o cómo el manejador de Pelé, ¿no? Que era además extranjero en Brasil y era odiado por los brasileños, recibía pues ofertas millonarias, multimillonarias, para que Pelé fuera a jugar a equipos europeos. Pero Pelé tenía su palabra, ¿no? Y su palabra era jugar en el Santos por siempre. Y hay unas comparaciones deliciosas y unos datos increíbles que no solamente le van a gustar a aquel que disfruta del fútbol, sino en realidad es parte de la historia, de nuestra historia, de la historia del deporte sudamericano. Y es un libro muy rico, además, en recuerdos, en imágenes, en anotaciones. Es un libro que lo van a disfrutar, de hecho. Eduardo Galeano, Cerrado por Fútbol, Cerrado por Mundial. Está publicado por Siglo XXI Editores. Es ya un poco antigua la edición, pero todavía está circulando. Los libros de Galeano siempre están circulando porque tiene esa virtud, ¿no? Que muy pocos periodistas, escritores tienen, que es conectar inmediatamente con el lector, porque justamente sabe
la dimensión de la pasión, ¿no? Volvemos después de la pausa. Hace algunos años nos visitó la escritora argentina Samantha Schweblin, una escritora que ha tenido una ascendencia importante con sus cuentos y novelas. Yo particularmente disfruto mucho de sus cuentos, son muy visuales. Ella había estudiado antes artes visuales. Yo creo que tal vez sea esa lo que ella más aprovechó al momento de narrar sus historias. Uno de los cuentos que más me impresionó, que leí hace mucho tiempo en realidad, y que suelo compartirlo en los talleres de escritura, es uno que se titula Matar un perro. Ya desde el título hay algunas personas que se conmueven un poco, pero es no solamente la acción en sí de matar al perro. Este cuento trata sobre un hombre que necesita buscar trabajo, está desesperado, y se le ocurre la peregrina idea de presentarse como candidato a sicario. Así que hace unos contactos con una mafia por ahí, y la mafia manda a un tipo al que le dicen el Topo para que lo ponga a prueba. Este hombre se encuentra con el Topo en un lugar de Buenos Aires, cerca de unos lugares así de containers y todo esto, y el hombre le dice: bueno, vamos a que hagas la prueba. ¿Has traído la pala? Y el hombre tiene la pala. Suben al auto y le dice: maneja. Y van, pues, ¿no?, por unas calles oscuras en la noche, y van desembocando en una plaza, una placita pequeña, y en medio de una fuente, y en la fuente muchos perros callejeros. Y entonces el Topo le dice: anda y mata a un perro. El hombre no sabe qué hacer en ese momento, porque lo que tiene que hacer es matar a un perro. Y piensa que si le hubieran dicho mata a ese perro, él iba y lo mataba. Pero entra en una disyuntiva, ¿no? Ahora tengo que escoger yo a qué perro mato. ¿Será el perro viejo? ¿Será ese perro tuerto? ¿Será el perro flaco? ¿Será ese perro blanco? Y se va acercando con la pala y escoge a uno de los perros, que además estaba descansando. Todos los demás perros lo miran, ¿no?, y descansan. El tipo levanta la pala y le parte el lomo a un perro, ¿no? El perro aúlla, no muere, el tipo le da 2, 3, 4, 5 palazos. El perro sigue aullando, los demás perros se espantan, y el perro finalmente se desmaya de dolor. El tipo carga al perro y va donde el Topo, ¿no?, a mostrarle que ha matado al perro. Y el Topo le dice, ya con su ojo de asesino entrenado, que meta al perro en la maletera. Cierran la maletera, arrancan, y el candidato a sicario se da cuenta que ha hecho las cosas mal, que no ha debido dar 5 palazos o 6 palazos, que debió ser en una y con un corte limpio. El Topo se ha dado cuenta de esto desde el inicio, que el tipo no tiene madera para sicario. Y en ese momento el perro se despierta, todo cortado y lastimado en la maletera, y se pone a aullar. Entonces el Topo le dice: frena. El tipo frena. Acelera. El tipo acelera. Frena. El tipo frena. Acelera. El tipo acelera. Y están así 3, 4 veces hasta que finalmente el perro muere. No se oye más el ruido. Van avanzando por la noche y el tipo le dice: agarra esta calle, agarra esta otra, agarra esta calle, agarra esta otra. Finalmente se detienen en una calle oscura, baja el Topo, y el tipo le dice: bueno, ¿cuándo empiezo? El Topo, subiendo al auto, encendiendo la marcha, le dice: fallaste, tú no sirves para sicario. Y arranca el carro y se va. El tipo está desubicado, no sabe qué hacer, pero sabe que ha fracasado. Y entonces voltea, da 2 pasos y se da cuenta que el Topo, lo ha dejado en la misma plaza donde este tipo escogió al perro. La noche va cayendo y los perros lo miran, se levantan y se acercan a él. Y se acaba el cuento. Este tipo de cortes, este tipo de historias que son así sumamente visuales y que uno puede irlas imaginando y viviendo llenos de tensión en lo que va ocurriendo,
es una de las grandes virtudes que tiene Samantha Schweblin. Y es además una de las narradoras argentinas más destacadas del momento. Vive actualmente en Alemania, donde trabaja y escribe, desde donde escribe. Y siempre está pues buscando nuevos temas, ¿no? Es una escritora muy, muy interesante y ya se ha convertido definitivamente en un referente de lo que en su momento se llamó la nueva literatura argentina, ¿no? Argentina tiene una larga tradición de cuentistas y novelistas, hay mucha ebullición en el mundo de las letras por allá, una ebullición que tal vez debamos copiar aquí en Perú, leyendo también a autores peruanos jóvenes, descubriendo nuevos autores y disfrutando de sus lecturas. Volvemos con un gran poeta nacional, Miguel Ildefonso, después de la pausa. Hola, soy Miguel Ildefonso. Voy a leer un poema que está dedicado a Beethoven Medina, Dante Leca y Houdini Guerrero, poetas amigos, para que nunca amanezca. El viaje espera a los poetas en el muelle de Chimbote, dejando los libros en las mesas donde los pescadores recién sueltan sus redes. Ellos caminan como viejos albatros a debatirse con las rocas, escuchando el llamado de las sirenas en Isla Blanca. Van por las calles de Ojeda hablando sobre el festín de las anchovetas. El viaje lo escribieron antes, cuando las huelgas se debatían con los vientos, y en un cuaderno escolar vieron que tan blanca era la pálida muerte, y decidieron escribir hasta llegar a Oceanía, manifestando el cansancio de los anzuelos. Se pescan palabras tras los naufragios de cada noche, se recitan bravos poemas como una oración en la dura batalla tras caer triunfante en la jiba del monstruo de 3 cabezas, festoneado de laureles. Es como una ebriedad inenarrable, una épica de acerrín con el reloj no marques las horas de los pasteles verdes en una vieja rocola. Ni siquiera Homero lo pudo cantar mejor. Por eso, ¿cómo evitaremos que suban a la lancha que los espera cuando el mar está picado y enloquecido, y ya lo han escrito todo este viaje antes de haberlo emprendido? Ellos irán para siempre cuando amanezca otra vez. Miguel Ildefonso es uno de los poetas peruanos más importantes que tenemos. Tenemos en realidad muchos poetas importantes. Miguel Ildefonso fue reconocido hace unos años con el Premio Nacional de Literatura, que es un premio que, si bien tiene poca data en el Perú, es muy, muy importante como reconocimiento no solamente a la calidad, no solamente a la obra en conjunto, sino a la calidad de su obra. Ildefonso ha publicado cuentos, ha publicado mucha poesía y ha ganado innumerables premios. Ustedes no se imaginan la cantidad de premios que ganó Ildefonso. Es un poeta muy, muy querido, muy reconocido además por su gran calidad. Tiene poemas memorables, uno que a mí me gusta mucho es el hombre elefante. Si mal no recuerdo, con ese poema obtuvo un premio en el José Watanabe del Cultural Peruano Japonés, si mal no recuerdo. Pero es un poema que a mí me conmovió bastante, es un poema largo que habla mucho, no solamente sobre el tema de la deformación, sino de la deformación física, sino tiene que ver con otro tipo de cambios y transformaciones internas. Yo creo que los poetas tienen una sensibilidad muy especial, ¿no? Sobre todo aquellos que pasan de la narrativa a la poesía, y en sus cuentos, por ejemplo, también se puede uno dar cuenta de este tipo de agudeza, ¿no? de esos cambios, esos toques que son muy interesantes. Hay que leer poesía peruana, mucha poesía peruana buena tenemos desde hace larga data, y conocer también a estos poetas que no son tan nuevos en realidad. Ya Miguel Ildefonso debe tener por lo menos 48, 47 años, y tiene una obra bastante interesante, que además ya es tema de investigación académica, y es uno de los caseritos de los premios internacionales. Este poema que acaba de compartir, por ejemplo, es uno de sus últimos libros, y ya ha anunciado que por fin tendremos este año una nueva entrega más de su poesía. Bueno,
Creo que eso ha sido todo por hoy. Quiero, antes de despedirme, como siempre, agradecer a los que nos escriben al mail, a la gente de Arequipa, de Piura, de Chiclayo, también nos están escribiendo, de Ica. Y no se olviden pues de visitar, todavía estamos en fecha de la Feria Internacional del Libro de Ica, Abraham Valdelomar, que está a cargo de Lady Loaiza Mendoza, narradora y abogada. Y dense una vuelta por ahí. Hay muchas sorpresas siempre en provincia, gratas sorpresas. Hay cosas solamente de ponerse a buscar un poco, abrir la mente y sumergirse en un buen libro. Nos vemos la próxima semana.